Ahora sí, ya estamos todos, ¿verdad? Ya podemos Estamos. empezar con lo que es el Ah, Emprotcast, la voz del emproísta. Eh, Básicamente, una introducción muy rápida para que nos escuchen. Esto, o más que todo, el mismo tema que hoy vamos a hablar. Eh, Sale unas ideas ahí que teníamos dentro del grupo, ¿verdad? De cómo poder llegar a más gente de una forma diferente, explorando nuevos canales. Viendo ahora que los podcasts pues, están muy sonados, queríamos aprovechar y también meternos como en eso, con el podcast. Básicamente, por así decirlo, nosotros lo que queremos con esto es dar un espacio más o una herramienta más de evangelización, un espacio donde podemos hablar de temas que a todos nos concierne como jóvenes, siempre y cuando no dejemos de lado también lo que es la parte cristiana, ¿verdad? Que es de lo que nos une en común a todos los que estamos acá. Y estamos porque somos varios, ¿verdad? Ahorita estoy yo, Leo, aquí, soy del Roble, tengo 23 años. Ahí no sé si mis compañeros se quieren presentar. Tal vez empecemos por Khaled. Hola, para mí es un placer en realidad estar en una herramienta como estas y evangelizar por medio de la misma. Bueno, ya como me presentó, mi nombre es Caleb Soto, vivo en el Roble y tengo 21 años. Oscar. Bueno, mucho gusto. Ahí como Leo dijo, mi nombre es Oscar, soy Oscar Sandoval, tengo 21 años, vivo en Punta Arenas y pues bastante emocionado, la verdad, por esta nueva, y por este nuevo reto, esta nueva experiencia que nos estamos pues lanzando a realizar eh, de emproístas para emproístas, digamos. Es bastante emocionante estar acá y esperamos que de verdad sea una nueva forma de evangelizar, ¿verdad? Que pues estamos, como les decía, estamos iniciando con esto, no sabemos cómo nos va a ir, esperemos que muy bien, pero sí tengan en cuenta que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, primero obviamente con Dios y después para con nuestro grupo y con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que la idea es que estemos un poco más cerca de esto, dentro de esta pandemia, ¿verdad? Que aunque a veces pues nos sentimos un poco solos y todo el estar confinados, el estar solos en nuestras casas, eh, sentir que hay gente que igual está como nosotros, pero que también estamos para apoyarnos. Entonces esa es la idea principal. Mucho gusto. bueno, ahí Arelis. me sacó un toque, ¿verdad? Pero ya voy a conectarme de nuevo. Este, bueno, mi nombre es Arelis, tengo 23 años, también soy del Roble y la verdad es que creo que todos estamos emocionados, ¿verdad? Por esta idea que se presentó, con ganas de llegar a más jóvenes, de acompañarnos entre todos, de aprender entre todos. Entonces, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Ok, gracias. Ahí, bueno, y como tal vez Oscar nos adelantaba un poco, ¿verdad? Acerca del tema del momento. Y es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de, como les decía, el famoso coronavirus, COVID-19. Pero, ¿cómo vivir este tiempo? ¿Cómo vivir la fe en este tiempo a través de la era digital? A través de lo que nosotros pues manejamos diariamente o cotidianamente, como lo es las redes sociales, el teléfono, el internet. Entonces, queríamos como plantearnos una pregunta: ¿cómo impactó la noticia en general en el primer momento que nos dimos cuenta que pues las consecuencias o el impacto global era tal que no se podía, por ejemplo, acercar a la iglesia uno porque para evitar?
Entonces, ¿cómo creen ustedes que impactó la noticia en un principio, verdad? Las primeras impresiones, ¿qué creen que? Fue bastante curioso al inicio porque pues todos pensábamos, o bueno, al menos yo pensaba y creo que comparto mucho este pensamiento con muchas personas, que pues el coronavirus y el COVID-19 estaba muy alejado de nosotros allá en China y que tal vez en algunas partes de Europa ya había llegado, pero en ese momento, digamos, estamos hablando tal vez en los primeros 2 meses del año, ¿verdad? En el puro inicio. Y pensábamos, pues está ya, pobre esa gente, y pues qué pecado, hay que orar por ellos para que todo salga bien, pero por lo menos yo, y sé que mucha gente comparte mi perspectiva, no pensábamos que nos iba a impactar de tal manera, que es lo que vos preguntabas, ¿verdad? ¿Cómo nos impactó la noticia? Cuando era un poco más alejado de nosotros, y pues obviamente estaba el tema del sentirnos mal por esas personas que estaban pasando y pues la enfermedad y que había mucha gente muriendo y pues los acompañábamos con oración, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, qué afortunados que somos, que aquí no ha llegado y que tal vez no llegue. Yo decía, no, aquí tal vez no llega ni siquiera. Pero fue tanta la evolución que tuvo la enfermedad y fue tan rápido que sucedió todo que, digamos, el impacto fue muchísimo. Fue como muy impresionante saber que pues de la noche a la mañana ya todo era diferente, digamos, ya todo iba a ser completamente distinto y fue bastante impactante, la verdad. Fue un shock de emociones y pues lo que os decía, ¿verdad? Cómo la era digital impactó esto, que pues es bastante interesante, que un poco más adelante lo vamos a desarrollar con más calma. Sí, creo que también lo Ah, veíamos como una realidad algo alejada de nosotros de suceder, ¿verdad? Que no nos iba a tocar a nosotros, que no nos iba a impactar de esa manera. E incluso recuerdo, ¿verdad? El domingo antes de que cerraran por completo los templos y demás, que bueno, yo asistí a misa y igual era con ese miedo porque se supone que ya se estaba hablando acá un poco más, estaban surgiendo más casos y tal, pero eran esas ganas de seguir yendo a la iglesia y, y yo pensé, ¿verdad? Ese domingo que fui como, y no, este no va a ser el último domingo, sin saber que fue el último domingo. Entonces, fue bastante fuerte, la verdad, ha sido todo un proceso de adaptación y tal, que no ha sido fácil, pero se ha podido, siento yo. la verdad que yo le comentaba a unos amigos, porque hay personas que estaban retomando su vida de nuevo. No sé, tal vez espiritualmente estaban mal y querían vivir la fe y estaban viviendo esa fe más cerca. Creo que a mí me pasó algo muy curioso. Yo por el tiempo, por la universidad y por el trabajo, me alejé un poco de ese cara a cara con Jesús sacramentado. Entonces volví como a retomar, volví a sentarme como frente a Él y a sentirme lleno. Sentí una necesidad de volver. Yo me recuerdo, yo decía, no, hombres, tan lejos aquí a nivel de grupo, no creo que lleguen. Cuando estaba cara a cara yo le pedía mucho que me dejara acercarme más a Él, que me dejara vivir más esa fe. Y cuando esto llegó, fue como un choque y creo que todos compartimos este mismo sentimiento, un choque a nivel de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos sobrellevar esa fe que cada uno tiene? Y fue como sensación de miedo al saber de qué hago ahora en adelante, que tal vez no puedo estar físicamente con Jesús, estar físicamente en la misa y sobre todo estar físicamente dentro de las reuniones del grupo. Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho ahí, más que todo, al principio yo creo que como que lo más difícil, me parece, no sé, fue como ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Digamos, o sea, sí, todo bien, no podemos salir de la casa, o tenemos que guardar las distancias, todo lo demás, pero y el grupo y la misa y la hora santa, como decía Calet, ¿ahora qué con eso? Digamos, yo les pregunto, en algún momento antes de todo esto o cuando estaba empezando esto, ¿qué sentimiento tenían ustedes, digamos, como a tener que hacer reuniones virtuales o tener que ver la misa por Facebook, por la tele? ¿Qué, Es Creo que bastante curioso porque, digamos, yo recuerdo
que la conferencia episcopal mandó como los lineamientos o los protocolos a seguir para una misa, digamos, en la que ya estábamos con la pandemia aquí en el país, no estaba tan avanzada, digamos, tal vez eran los primeros casos, entonces la conferencia episcopal dijo, bueno, pues celebremos todavía las misas normales, nada más que pues ya no vamos a dar la paz, estábamos en cuaresma en ese momento, y pues no se da la paz en cuaresma comúnmente, ¿verdad? Eh, pero y pues se tenía eso planteado, ¿verdad? Después de que pase la cuaresma, cuando ya lleguemos a la Pascua, tampoco se va a dar la paz, y pues porque es una medida preventiva contra el coronavirus, ¿verdad? Inclusive recuerdo que la colecta la habían pasado hasta el puro final para el tema de la comunión. La comunión se tenía que dar obligatoriamente en las manos. Y digamos, todos esos protocolos que la conferencia episcopal dijo o dictó, solo se pudieron aplicar en una misa presencial porque ya después las tuvieron que cancelar, entonces y pues ya no hubo de otra. Entonces fue bastante curioso, por eso les digo que fue tan rápido y fue tan impactante que pues fue como un shock. Y digamos, ahora que mencionas lo de las reuniones virtuales, o sea, al inicio cuando me dijeron la idea, plantearon la idea de una reunión virtual, yo decía, ¿qué? O sea, no, una reunión virtual no tiene lugar, o Sí, sea, suena un poco ridículo, hasta inclusive, de ¿verdad? hecho. Creo En que aquel momento, digamos, en aquel momento sonaba ridículo. De hecho que sí. Y sí, no la me deja mayoría mentir, creo que Sandoval, que, que estábamos reunidos un grupo de amigos y fue como Sí, Sandoval como, "Mae, hay que hacer reuniones virtuales", pero así como sarcásticamente. Y todo el mundo se echó a reír, todo el mundo se echó a reír porque jamás en la vida, yo como, ¿qué le pasa a este loco? Reuniones jamás virtuales, prefiero no hacer fue nada. como, fue como, ay no, qué atacado, ¿para qué reuniones virtuales? Si ahorita volvemos, dejémoslo así exacto, mientras porque pasa. O sea, exactamente, porque nosotros pensábamos que iban a ser 2, 3 semanas a lo mucho y ya. ujú, correcto, así fue. Fue Sí, bastante de curioso, hecho la verdad. recuerdo que cuando empezamos, hubo un momento donde hasta emitimos un comunicado y todo que se iba a suspender toda reunión, toda situación por 2 semanas. Y 3 días después viene el comunicado ya de la conferencia episcopal donde ya dice que de todo se cierra, digamos, de que ya viene todo y para afuera, por así decirlo, ¿verdad? Eh, yo más que todo como esos días, o viéndolo allá, la etapa pues, de superación de esos primeros días, por así decirlo, ¿cómo habrá sido, digamos, en general el proceso de adaptación? Y tal vez veámoslo como no tanto, bueno, al menos pienso, no sé si hablo por todos, los 4 que estamos acá, que pues estamos eh, muy hermanados con lo que es la tecnología, entonces pienso que hasta cierto punto no hubo como tanto choque en esa transición de pasar de una cosa tan, o como siempre se ha hecho, ¿verdad? Tan arcaicamente, y pasarlo a hacer ahora sí virtualmente. Entonces, al menos veámoslo Vieras desde que, ese punto de vista, y ahí nada más para terminar la idea, como desde ese punto de vista, desde esa persona que tal vez no era como muy amiga de la tecnología, utilizaba, ¿verdad? De WhatsApp, digamos, si acaso Facebook, no sé, cosas así, eh, pero como ahora, y pues por casi que obligación, tenemos que, para poder evangelizar. vieras que sí, en mi caso es curioso porque lo pensaba ahora temprano, yo estudié docencia y en lo que estudié docencia casi que siempre traté de no usar las tecnologías. Todo prefería hacerlo más visual, con cartulinas, que eso, que lo otro, ¿verdad? Y la tecnología lo utilizaba lo mínimo, lo que sabemos, lo básico y ahí, ¿verdad? Y resulta que con esta cuestión, ¿verdad? De innovar con las reuniones virtuales y todo, surgió una necesidad de querer innovar en todo, de no solo venir y meterse y que nos vean pues, por una camarita y listo, y de no solo venir y hacer una presentación en PowerPoint. Resultó ya esa necesidad de querer buscar otras herramientas alternativas para hacer juegos, para hacer presentaciones más creativas. O sea, ahora existe esta cuestión de Canva y tal, que uno puede hacer un montón de cosas ahí. Y yo digo, en toda mi carrera universitaria no utilicé estas herramientas porque no me sentía muy a gusto con estas tecnologías
y surgió la necesidad, dada esta situación, de querer usarlas y me encantó, digamos, y más curiosidad por cómo querer hacer más y cómo poder hacer otra cosa y cómo les proyecto esto mediante la aplicación de Zoom, cómo se va a ver todo, o sea, siento que si estábamos algunos tal vez como muy en lo básico, es raro porque aunque se supone que somos jóvenes y somos tecnológicos, muchos estábamos como en lo básico, ahí en su zona de confort, ¿verdad? No nos gustaba ir más allá que para usar para chatear o para subir Para fotos y cosas ocio. así. Exacto, para ocio pues fue una cuestión que nos puso a trabajar, ¿verdad? También en cuestión de querer crecer en eso. Algo que decía Leo que es bastante interesante es que decía, pues que somos la generación que más familiarizados estamos con la tecnología, ¿verdad? Y pues Se supone. crecimos con un celular, crecimos con una computadora, pero lo curioso de esto es que aunque nosotros sabemos cómo utilizarla, el impacto o digamos el proceso de adaptación que tuvimos que hacer fue cambiarnos el chip de pasar de utilizar una red social o una herramienta tecnológica que comúnmente la utilizamos para ocio, para compartir memes o para hacer tonteras, de Ujú, utilizarla a algo que no, algo informal, digamos, a algo formal. ¿Formal a cuál punto? ujú, Por ejemplo, en Facebook las Eucaristías, en una Sí. aplicación ujú, como WhatsApp, por ejemplo, una clase o un chat de las clases o una llamada por Zoom para las reuniones virtuales o para una clase virtual. O sea, pasamos de utilizar las redes sociales no solo para el ocio, sino también para las cosas cotidianas que hacemos en nuestra vida. Porque es que no nos quedaba de otra. Teníamos que adaptarnos a eso de una manera rápida, que sabíamos cómo hacerlo, que eso fue lo que se nos facilitó un poco, digamos, sabíamos cómo hacerlo, pero tuvimos que hacer este cambio de chip de que ya no va a ser algo informal, sino que va a ser algo serio a lo que voy a ir por medio de mi teléfono, por medio de mi computadora. Creo que ujú. Sí, dale. estás ahí, cuando te escucho, yo tienes toda la razón, porque a más de uno nos sacó de esa zona de confort. Yo soy muy tecnológico, al menos yo soy muy de estar con el celular, igual que todos aquí, estar con aplicaciones, pero a la hora de evangelizar yo decía, bueno, ¿cómo se supone que vamos a dar esa buena nueva? ¿Cómo se supone que vamos a evangelizar? Y es donde se tenía o se tenía que adaptar una forma y un nuevo lenguaje a la hora de evangelizar y un nuevo método. Entonces ahí fue donde, bueno, hay que usar obligatoriamente Y, algo un- para poder hacer. y una forma, sí, y fue una forma que muchas veces le dijimos que no. O sea, estando De en hecho, nuestras reuniones de hecho. presenciales, por así decirlo, fue una forma que muchas veces le dijimos que no porque poníamos peros. Nunca fue No una se opción. puede porque no hay internet. Ajá, no se puede porque no hay internet, no se puede porque no hay sonido, no se puede porque no todos tienen esa aplicación. O Uh sea, -huh. siempre le dijimos que no, nunca incluso a veces se tomaba ni siquiera como ¿Sí? opción. Entonces, definitivamente, o sea, nos dimos cuenta de que evangelizar se puede si queremos hacerlo y hay que buscar las De formas. hecho, nos dijo, bueno, tienen que buscar una forma diferente de relacionarse con el otro o con esa otra persona o con el Ujú. grupo. No todos somos iguales, muy bien sabemos eso y no todos tal vez se adaptan a una nueva era, pero si no te adaptas, te quedas atrás y no te relacionas con los demás. De hecho, Fue como un tiempo de Ujú. reinvención, creo yo. Tuvimos que agarrar todo y de verdad que tener esa reinvención bastante en mente para lograr nuestro objetivo que era la evangelización, perdón. fíjate que, digamos, ahí, en el caso, veámoslo también desde el punto de vista de las redes sociales, digamos. Muchas personas, me incluyo, a veces pensamos o tenemos una perspectiva de lo que son las redes sociales y normalmente no es como no es la mejor, digamos, no es muy buena. Uh -huh. Y pues, ¿cómo ha sido el aprovechamiento de los diferentes grupos apostólicos, digamos, llámese pastorales juveniles, llámese estas congregaciones tipo los heraldos, eh, las mismas páginas de estas de Catholic Link, Aleteia, no sé, son, digamos, se han dedicado tanto a la evangelización que, por ejemplo, en un momento yo veo mi Facebook o mi Instagram y está lleno de citas bíblicas, de imágenes
no sé, del santo del día, del evangelio del día, de cosas así. Ujú. Entonces, ¿cómo esto nos ha ayudado mucho a bombardear las redes sociales, por así decirlo, de Dios? Y no sé si, Y cómo, si me Ujú. entienden sí, más o menos. sí, y cómo esto también, digamos, hablando personalmente, pero creo que mucha gente comparte lo que pienso, esta época de confinamiento, precisamente por lo que vos decís, Leo, que ha venido como a bombardearnos un poco de todas estas herramientas evangelizadoras, ha mejorado nuestra espiritualidad. Por ejemplo, hace algunas semanas descargué una aplicación que se llama Yucat Daily, que es del Yucat, digamos. Trae el Evangelio diario, trae alguna parte del Yucat o del Docat, trae como frases motivacionales o inspiradoras, y me ha ayudado a mejorar mi espiritualidad, aunque sea poquito a poco, y pues es un proceso, ¿verdad?, en este tema, pero digamos, ¿y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo surgió? De la necesidad que uno tenía por estar, y pues, en la Sí, casa, sí. ¿verdad? O sea, de la necesidad que uno tenía de estar solo, bueno, y pues hay que acercarse a Dios, o sea, es lo que nos queda. Eso que vos decís de verdad que fue bastante, eh, ¿cómo decirlo? Fue bastante curioso, fue un fenómeno bastante curioso que pues gracias a Dios fue de ayuda, digamos, o fue un aspecto positivo de esto. Sí, sí, de hecho, digamos, es igual, como lo mencionaba Caleb, tal vez algunos están empezando a retomar su vida espiritual, yendo, ¿verdad? Al Santísimo y demás, y al no tener eso de pronto, y al tener tanto tiempo libre de pronto, y a estar tanto tiempo solos, empieza a generar esa necesidad en uno. O sea, hace una semana te digo, me senté conmigo misma y dije, necesito empezar a hablar más con Dios todos los días, de ser necesario. Tengo demasiado tiempo libre, agarro mi teléfono, busco en YouTube una canción, hablo un ratito y todo. O sea, se pueden sacar cosas positivas también, ¿verdad? De toda esta situación, y creo que una de las más grandes ha sido, como lo decía Sandoval, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? Esa espiritualidad que que ha surgido. A mí es que, Es parte de las acciones que hemos tomado en base a esto, de digamos, hecho, como respuesta a esto, más bien. de Ujú. hecho, para mí fue algo desafiante. Les voy a decir algo muy personal. Yo, al menos yo decía, no, yo estaba como con ese impacto y un choque de, no, es que yo cómo voy a recibir una misa por internet, yo cómo voy a recibir una misa por internet, yo cómo voy a pedirle a Jesús sacramentado por medio de mi celular. En realidad fue un inicio para mí muy desafiante y me llevó a reflexionar mucho, pero en ese entonces, en medio de una misa virtual, dijeron una cita bíblica, si no me equivoco es de Lucas, capítulo 7 versículo creo que el 50, que decía solamente cree, le decía a la mujer que iba a curar a la hija, decía solamente cree, y empecé y me di cuenta de algo, que la fe no tiene límites, la fe no tiene límites, independientemente donde esté, independientemente donde me encuentre, la forma en la que recibo el Evangelio, si yo lo vivo con fe, creo que me va a llevar un gran conocimiento pleno para mi vida y llenarme de fe, de espiritualidad y de ese amor que tal vez me hacía falta y retomé en su momento, pero perdí por esta situación y bueno, tengo que hacer algo. Y al darme cuenta de esto y solamente creer y llenarme de fe, me hizo a mí sentirme pleno de nuevo. Mae, sí, de hecho, bueno, yo ahorita justamente estaba pensando un poco, estaba revisando ahí justamente las redes sociales y estaba viendo, recuerdo ahora esta última Semana Santa y pues obviamente fue muy diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado. Sin, em- sin Bastante. embargo, sin embargo me pongo a pensar, al menos en mi caso, yo en una Semana Santa normalmente nunca o nunca he tenido la oportunidad de poder asistir a la Eucaristía todos los días. Esta Semana Santa, todos los días vi la misa. Por Ujú. ejemplo, en X o Y año salía de Romano, Caballero de Santo Sepulcro, esto, lo otro.
no tenía tal vez como toda la atención centrada en lo que era el rito que se estaba presentando, ¿verdad? O al menos en la adoración de la cruz que se hace el Viernes Santo, pero esta vez sí, digamos, esta vez tuve toda la atención hacia eso, no tenía nada más que me distrajera, entonces, como decía Arely, digamos, al final sí, pues, sí tuvo algo bueno y veo yo, o lo pienso yo así, y pues sí, sí pudimos sacar frutos del bendito COVID-19. No sé ustedes qué piensan, digamos, qué pudimos haber sacado de esto. Mira, por ejemplo, fue una respuesta no tan inmediata, pero sí fue como en las primeras semanas que decidimos hacer, no sé si recuerdan, el Via Crucis virtual. Sí, Sí, sí. O sea, fue una respuesta que nosotros dijimos, pues esta semana nos tocaba el Via Crucis parroquial, bueno, el Via Crucis sí, parroquial era, le tocaba al móvil, y pues no pudimos hacerlo, pero vamos a hacer el Via Crucis, o sea, grábense cada uno en una estación, hacen un altarcito, vamos a hacer un video, lo vamos a subir a Facebook Live y que no se pierda la tradición de, pues, por ejemplo, el último viernes de la cuaresma, que el móvil vaya a hacer su Via Crucis. Eso fue un fruto, nos demostramos a nosotros mismos que nuestra fe seguía intacta, que nuestra fe estaba ahí, que aunque sea a través de una cámara, a través de un celular, la persona, por ejemplo, aquí en mi casa, mi abuela se puso a verlo conmigo, mi mamá y mi hermana, estábamos todos conectados en el Via Crucis. Y les aseguro que en varias casas también, sí, en de varios hecho. hogares también. Las señoras de la parroquia, las catequistas, las señoras ministras de la Santa Comunión, las señoras que arreglan las flores, estaban conectadas al live, viendo el Via Crucis. O sea, eso fue un fruto del COVID-19, que nos demostramos a nosotros mismos que podemos hacer cosas extraordinarias, en este caso, ¿verdad? Obviamente extraordinarias, pero que aún pueden ser con mucha fe y que el mensaje principal, que es, digamos, la buena nueva de Cristo, llegue. Sí, de hecho, incluso ahí sumándole gente a la lista, hasta los párrocos de la iglesia estaban esperando la transmisión. De hecho, No, y un fruto también, ¿verdad? Que se puede sacar es cómo, ¿verdad? Los señores, los adultos mayores y tal, se han envuelto, ¿verdad? Y empapado de la tecnología, porque me mencionaba un día una muchacha de comunidad que para un día de estos de Semana Santa decidieron toda la familia hacer una noche de oración, ¿verdad? Y que todo era meramente tecnológico, que los abuelos, las tías, los primos, primero pasaban una oración, un audio, ¿verdad? Una oración por WhatsApp, todos se quedaron despiertos toda la noche, cada uno, o sea, desde el más chiquito hasta el más grande, pasaba su audio, una oración, pasaban una canción y cada ciertas horas se llamaban por Zoom y la última llamada dice ella que fue a las 5 de la mañana y ella me decía, Are, yo pensé que yo no iba a poder hacer una oración, dice, y cuando vi mi audio, como 5 minutos y resto de una oración, o sea, no es solo que los abuelos y las tías se tuvieron que empapar de usar las tecnologías, sino como los jóvenes también fueron rompiendo tal vez esos miedos o esas dudas y se dieron cuenta que es Dios el que muchas veces, ¿verdad?, habla a través de nosotros y nos da esa sabiduría y cómo se sienten ellos también felices de haber logrado esto, de haber roto, por así decirlo, esa cadena o esa vergüenza que daba y lo que es ahora escucharlos en una reunión, decirles, bueno, ahora te toca a vos hacer la oración y que digan, yo la hago y vienen y la hacen, o sea, todos esos son frutos que yo espero, ¿verdad? Que cuando regresemos a nuestras comunidades ya presencialmente, esto se siga dando, porque es bonito, digamos, verlas a ellas o a los jóvenes en general sintiendo ese empoderamiento por ese acercamiento, ¿verdad? Con Dios y con su familia, gracias a Dios y a las tecnologías y a eso que nos ha mantenido pues en esta situación. No, de hecho, dentro de la comunidad creo que han empoderado a la mayoría, porque si tengo la presión de que alguien me vea físicamente, Sí, de hecho. yo nada más explico lo que tengo que explicar y eso de alguna u otra forma hace que ellos vayan sintiendo esa confianza para el día de mañana claro. evangelizar o catequizar por medio de una reunión. Sí, de hecho. Un proceso paulatino, digamos, un proceso paulatino, y pues iniciamos con las cosas así como digitales, una reunión virtual, dándole que un muchacho diera una reunión X o y pues la dio exitosamente, y pues cuando pase esto, ya por lo menos va a tener como un,
un pequeño vistazo de cómo se hace y ya tal vez ya no le va a dar tanta vergüenza, ¿verdad? Eso es más o menos a lo que Pues Ujú. voy. sí, de hecho, bueno, aquí, al menos en lo que es mi casa también, pasa mucho. En mi casa y normalmente van a misa y cada vez perdida, por así decirlo. Sí es muy devoto, pero no, normalmente no se tiene como el chance, ¿verdad? Por pues, X o Y situaciones. Pero igual, la situación, y vuelvo a lo mismo, hizo que todo el mundo se pegara a las pantallas, pero esta vez para cosas buenas, esta vez no para Ujú. destruir, digamos, sino para edificar el reino de Dios acá en la tierra, como muchas veces lo decimos y es lo que llamamos siempre, ¿verdad? ¿Saben cuál es un fruto bastante importante y que, digamos, a mí la verdad me satisface demasiado? Y es el papel que ha jugado la juventud dentro de todo esto, Sí, digamos. Porque este cambio, digamos, esto de las misas por tal vez por Facebook o qué sé yo, representa un reto para nuestros sacerdotes, ¿verdad? O sea, tal vez no están tan familiarizados como nosotros con las redes sociales, como live, etcétera. Y digamos, la juventud, nosotros, en algunos casos, fuimos los que ayudamos a nuestros sacerdotes a ir por esa vía, ¿verdad? O sea, eso es, la juventud está viva, la juventud está ahí para ayudar a la iglesia y la iglesia va a seguir viva porque la juventud y pues estamos ayudando, ¿verdad? O sea, no es que se nos recargó todo el trabajo, no fue que lo hicimos todo, sino que fue por lo menos una ayuda bastante necesaria, ¿verdad? E sí, hubo importante. como cierto soporte dado a la experiencia en la tecnología y la Eh, inexperiencia tal vez de, no en todos los casos, no porque en todos igual los sí, casos, exacto, sí. bueno, conozco varios sacerdotes que sí son muy amigos de la tecnología y más bien hasta le pueden enseñar a uno. Ujú. Entonces, pasa por ahí. Te lo digo Ahí, porque he bueno, escuchado, digamos, ajá, he escuchado varios grupos de la diócesis diciendo, y pues, verdad, que los sacerdotes se les han acercado y que les han dicho que les sí, ayuden sí, con sí. esta cuestión de las transmisiones y todo eso. Entonces, y pues es un papel importante de relevancia que ha tomado la juventud. De hecho, ahí, bueno, ya como para ir culminando un poco, con esto de las Eucaristías virtuales, hace un tiempo, hace un par de semanas, o sí, casi un mes y medio atrás, eh, se compartía una información por ahí de cómo vivir una misa online. Ujú. De hecho, aquí lo tengo a mano, entonces no sé si quiere que se lo diga una vez, como para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Tenerlo en cuenta a futuro. Eh, ¿Cómo vivir una misa online? Elige un lugar tranquilo para vivir ese momento especial. Apaga las notificaciones de tu dispositivo móvil, tablet o computadora. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. Vive la misa en silencio y solo respondiendo a las partes correspondientes. Cuando llegue el momento de la comunión, haz una comunión espiritual. Y por último, no menos importante, pide por los enfermos y que la situación actual pues, vaya mejorando paulatinamente, ¿verdad? En términos generales, y pues gracias ahí por hablar un poco del tema. Pienso que es un buen, ¿cómo le podríamos decir? Un buen escape un poco a lo que estamos viviendo diariamente, ¿verdad? A esas noticias negativas, al menos en el país, y pues los últimos días ha ido bajando, ¿verdad? Sin Gracias a embargo, Dios. no hay que descuidarse. Este, Tampoco, muy importante, lo que yo siempre he dicho desde un principio, no hay que descuidarse en la parte espiritual, porque como lo hablábamos casi que al principio, ¿verdad? Es parte importante. Estos tiempos, digamos, de confinamiento, de distanciamiento social, de todo ese tipo de cosas, como lo dicen por ahí, es como el momento de en la soledad prepararnos para encontrarnos con los demás, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no nos estemos viendo físicamente no nos exime de, pues, seguirnos nutriendo espiritualmente e incluso, ¿por qué no? Formándonos inclusive en temas de iglesia, en temas de Biblia, ¿verdad? Hay muchas fuentes en Ujú. internet en estos días para aprender cosas nuevas que tal vez en algún momento y pues no lo hemos ido este,
manejando de la mejor forma. Entonces, sin más, no sé si ustedes tienen algo más que decir. No, yo tal vez algo así final, creo que cada uno vive su realidad, una realidad poco extraña, diferente y demasiado difícil. Cada uno vive su propio desafío, si no es la soledad, un exceso de familia en espacios pequeños, otros que trabajo, otros que no tengo trabajo. Al final esa es la realidad que tenemos, la que uno no elige, la que uno no espera, y esa es la que quiere que Sí, actuemos mejor, y esa es la realidad en la cual quiere que seamos mejores. Entonces creo que aprovechemos estos espacios para ser mejores en lo que no estábamos, y si espiritualmente y dentro de la fe tal vez no teníamos como ese ánimo, creo que es momento y es el momento perfecto para iniciar. a ver, Sí, la verdad, y que di gracias, ¿verdad? Y por compartir sus ideas, ¿verdad? Hablar de eso un poco y esperando que todo mejore y que todos estén mejor y como dice Caleb, que todos quieran mejorar en su realidad y que a todos nos vaya bien en lo de que una. hacemos. Yo como ya para finalizar en este tema, digamos, este podcast es un fruto, digamos, del COVID. Sí, Sin el COVID a Leo no se le hubiera ocurrido esta maravillosa idea de hacer un podcast y la verdad fue genial porque es un escape tanto como para nosotros y pues como la gente que nos va a escuchar y no, mi mensaje es siempre tengan en cuenta que Dios está con nosotros, nunca nos abandona, oremos mucho por la situación del país y digamos, y pues es la primera vez que grabamos, entonces es curioso, entonces si escuchan un perrillo por ahí ladrando o me escucho como robot o algo así, y pues es también porque estamos en diferentes lugares, ¿verdad? No estamos reunidos y así, este, y la idea es ir mejorando, y poco a poco lo vamos a ir logrando y así. Muchas gracias por escucharnos, pura vida. y nos vemos ahí en menos de lo que, bueno, nos escuchan en realidad, porque no nos van a ver. En Entonces, realidad. entonces nos escuchamos ahí en menos de lo que creen. Próximamente más podcasts, más episodios, perdón. Gracias. Chao.